Muy buenos días, querido oyente, en este hermoso soleado día del sábado. Ahí vemos cómo los pajaritos van volando de un árbol a otro. Inclusive acá en el patio de la radio tenemos un pajarito que silba y varios compañeros ya se están alertando que se están silbando ahí los compañeros. Algunos sienten que uno está hinchando a otro, pero ese es un pájaro que está por aquí suelto y nos da siempre para sonreír. Pero gracias por estar en esta hermosa mañana aquí con nosotros en una nueva edición de Caminamos Contigo. De cada sábado 7:30 hasta 9 estamos presentes para hablar sobre temas de familia, recordando que nuestro lema de la consejería es construyendo mi familia. Entonces hoy queremos hablar algo que tiene que ver con la familia y hoy hablamos específicamente de los adolescentes, acompañando a los adolescentes. Ese es el tema que hemos puesto. Salimos recién del mes de la juventud y seguimos ahora con los adolescentes, que también es una etapa tan hermosa y desafiante para toda la familia. Así que tenemos un invitado especial que ya te voy a presentar en un minuto más. Quiero simplemente recordarte que en consejería aquí estamos dispuestos para ayudarte si estás en una situación difícil, personal, en tu matrimonio, en tu familia. Puedes recurrir a este recurso. Estamos gratuitamente para servirte, para acompañarte, hablar contigo, aconsejarte. Si tienes necesidad, puedes comunicarte con nosotros al 0984 77 77 07, 0984 77 77 07. De lunes a sábado estamos en horario de oficina atendiendo a las personas que tienen una necesidad, se acercan para pedir un turno, o a veces también las personas piden para que vayamos junto a ellos para conversar, una visita. También nos pueden invitar para un culto, para una charla en una escuela, en un colegio, donde sea. Estamos a disposición, así que llámenos, escríbanos y vamos a conversar cuál es la necesidad que tienen y cómo podemos ayudarle. Este programa se transmite ahora en vivo en Facebook. Ahí pueden seguirnos también en Facebook Live. Está bajo la página de Consejería Radio ZP30. Y también en Instagram estamos en nuestro canal donde siempre publicamos los materiales de nuestro trabajo, de lo que estamos haciendo en la consejería. Puedes seguirnos ahí. También este programa es pregrabado y luego, claro, como es ya hoy conocido, está en los podcasts de la radio, en Spotify. Puedes buscarnos en YouTube también más tarde. Eso es todo a disposición tuya. Puedes seguir el material que estamos produciendo aquí. Bueno, acompañando a los adolescentes, aquí te habla Mario Enz y tengo a mi lado a nuestro invitado de hoy, que es el señor Marcos Bernardini. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Muy buen día, estamos felices de estar acá con ustedes. Teníamos esta cita programada de hace tiempo, así que ya desde julio soñábamos con poder encontrarnos acá en la radio. Estoy muy feliz de poder estar realmente. Ha sido una semana hermosa y para mí esta es como la última actividad de esta semana, así que es un muy buen cierre para mí. ¿Qué tal les fue esta semana? ¿Puedes comentar brevemente? Fue excelente, fue una semana muy especial. Pudimos estar en Ábalos Sánchez, en una escuela allí, Esperanza, y ayudando con el campamento de la escuela. Se habían unido chicos de otra escuela, de Benjamín Acebal, Campo Acebal. De Campo Acebal. Sí. Confundo los Acebales del Chaco, de Campo Acebal. Y fue una experiencia hermosa realmente, estar con los chicos, compartir, poder llevar la palabra de Dios. Fue muy desafiante, llovió, tuvimos barro, tuvimos cierre de ruta, o sea, en una semana pasó de todo, ¿sí? Combo completo. Sí, una aventura. Además que ya los adolescentes en sí ya es una aventura el trabajo con ellos. ¿Puedes comentarnos brevemente acerca de quién es Marcos para que el público que nos escucha sepa un poco con quién estamos tratando? ¿Quién es ese peladito que está detrás del Estamos micrófono? dos hoy. Está bueno hoy porque estoy en equipo. Sí. Bueno, la verdad, a ver, nací acá en Paraguay, soy hijo de pastores. A forma anecdótica solemos decir, porque es verdad, soy hijo de pastores, nieto de pastores, bisnieto de pastores, así que me ha tocado una racha muy interesante. Estoy casado con mi esposa Lorena, vamos a cumplir ahora, el mes que viene, 19 años de casados. Excelente. Y estoy muy feliz por eso realmente. Y tengo dos preciosos hijos, una hija de 15 años y Angelina, y un hijo de 11 años llamado Santino. Así que eso es mi familia. Somos una familia pequeña en realidad, tenemos pocos hijos,
Pero ahí estamos, vivimos en Asunción. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Bueno, cuando tenía más o menos unos 23 años, yo estuve en un campamento llamado Raíces. A ver, yo estuve en un campamento a los 15, yo estuve en un campamento donde consagré mi vida al Señor fuertemente. Sí. A los 6 años recibí a Cristo. Me acuerdo perfecto, ayer le contaba a los jóvenes, tenía 6 años en una hora feliz, estaba sentado en un tronquito y la maestra preguntó si quién quería recibir a Cristo. Y yo me acuerdo perfectamente haber levantado mi mano, o sea, tengo guardado en mi memoria ese día. Pero con 15 años estaba en un campamento y casi me echan del campamento por no tan buen comportamiento. Y en eso el Señor tuvo misericordia de mí y de mis primos con quienes estaban en este campamento y Dios tocó nuestra vida y realmente desde allí yo sabía que quería hacer bien las cosas. O sea, quería realmente tener una relación con Jesús, ¿verdad? No heredar una relación, sino tener mi relación con Jesús. Y obviamente con altibajos, caídas, subidas y todo. Y fui incluso a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería. O sea, licenciatura se llamaba en ese tiempo, en electricidad y todo. Pero en un momento de mi vida, a los 20 y algo añitos, tomé la decisión de estudiar para prepararme en teología y todo. Y fui a CENTA. Estudié en CENTA ahí 4 años. Pero a los 23 años específicamente, yo estuve en un campamento que se llamaba Raíces. Sí, me acuerdo de eso. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Era un campamento. Yo no estuve, pero escuché, creo que en Samber, en esa zona era, ¿verdad? Sí, se hizo, algunos años se hizo. Sí. Era un campamento espectacular, realmente era para líderes de jóvenes. Y en ese campamento el pastor Félix Ortiz, un hombre muy conocido por su trabajo con la juventud en el mundo en realidad, hizo un llamado muy, pero muy específico. Él dijo, necesitamos hombres y mujeres que se comprometan a servir a la juventud de su país de por vida. No como... Y usted sabe que pasa mucho, ¿no? Que, bueno, voy a ser pastor de jóvenes mientras que me entreno para ser pastor principal. Pero este es un traspaso nomás, un tiempito. Sí, una etapa. Y yo entiendo que quien va a ser pastor principal debería pasar por todos los ministerios de la iglesia para entender lo que significa cada ministerio. Hasta el de damas, digo yo, debería pasar. A mí me hicieron pasar por el de damas y todo, te cuento. Pero es súper genial porque uno entiende lo que hay que hacer. Pero no estaría bueno hacer el ministerio de juvenil como, esto lo hago porque tengo que hacer, sino lo hago porque quiero hacerlo, aún por entrenamiento o por llamado. Y yo ese día creo que fui muy inconsciente y le dije a Dios, acá estoy. Acepto. Toda mi vida. Y entonces le dije, bueno, y cuando sea viejito y no pueda ya tirarme al piso y bailar con los chicos, aunque sea entrenaré a otros líderes y escribiré el libro, le dije a Dios. Y parece que Dios me tomó muy en serio, como siempre es, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, hoy por hoy seguimos trabajando con jóvenes. Desde el año 2023 soy pastor de jóvenes en diferentes iglesias, diferentes etapas. Y desde el año 2021, con mi esposa tomamos el liderazgo ejecutivo, vamos a decir, el día a día de la asociación Discover. Entonces trabajamos en Discover full time porque básicamente no hay tiempo para otra cosa, ¿verdad? Recorremos gran parte del país haciendo eventos evangelísticos, entrenando pastores, compartiendo con la gente, yendo a campamentos, organizando nuestros propios campamentos. Así que sí, ahí estamos a full. Excelente, gracias por esa, un poco una reseña de cómo llegaste a donde estás hoy en día. Entonces, trabajo con adolescentes ya es tu día a día. Totalmente. Quizás podríamos hablar un poco, a veces se tienen quizás diferentes opiniones o definiciones. ¿Quién es un adolescente? Podríamos mencionar de quién hablamos hoy, por ejemplo, cuando hablamos de adolescentes, de quién estamos hablando. ¿Qué edad? ¿Cuáles son así algunos rasgos que caracterizan a la adolescencia? Es una pregunta fantástica. A ver, se trabaja mucho el definir una edad. Los expertos varían un poco las edades. Tiene que ver mucho, a ver, porque el punto de una adolescencia es que es un inicio de cambios muy grandes a nivel físico en el cuerpo. Literalmente hay cosas físicas que están cambiando a nivel cerebral, a nivel hormonal. Y por eso ese despertar hormonal y que produce un montón de cambios en el cuerpo, se lo llama como el inicio de la adolescencia, ¿verdad? Sí.
Ahora, ponerle una edad súper, súper rígida es difícil. ¿Por qué? Porque las hormonas pueden empezar a despertarse antes o después en un cuerpo y justamente tiene que ver muchísimo con la estimulación que tiene el chico. Ahora, en líneas generales, hay un acuerdo que entre 9 y 11 años es la preadolescencia. Hay un preinicio de este despertar, hay una búsqueda del chico de independencia, hay un cambio en las características de los hijos y probablemente los que son padres saben de lo que estamos hablando. Tu hijo antes saltaba de la cama a las 5 de la mañana porque quería jugar, ahora ya quiere dormir hasta las 9. Hay un montón de cambios, ahora come el doble que antes Sí. y cosas por el estilo. Y en líneas generales también entonces habla de que a partir de 12, entre 11 y 13 años, ahí está el despertar de la adolescencia, ¿verdad? De ahí pasan a lo que se llama, es como una campana de Gauss, arranca la adolescencia y llega a un pico que está entre los 15 y los 16, está el pico de la adolescencia donde ya casi todos han tenido su despertar hormonal y vamos a hablar de los cambios físicos que hay y todo. Y tendría que terminar hasta entre los 18, 19. El problema es que hoy vivimos el punto es que hoy vivimos en un entorno, muchas veces, que trata de que la adolescencia se mantenga hasta los 25. Porque el adolescente común en el sentido de, en general, es un adolescente que consume mucho, pero Sí. produce poco. Entonces, para ciertas sociedades, lastimosamente, es un beneficio tener adolescentes de 25 años porque son muy consumidores, pero poco productivos, ¿verdad? Y es feo, es triste en realidad. Sí. Entonces, deberíamos trabajar siempre desde la iglesia, desde la pastoral, de que la adolescencia vaya terminando a los 18 años y que empiecen a asumir un rol de adultez a partir de los 19, 20 años y vayan para adelante, ¿verdad? Ser responsables por sus... Exacto, porque una de las características justamente del adolescente es que tiene ciertos privilegios de adulto, pero no tiene las mismas responsabilidades que un adulto, ¿verdad? O sea, un adolescente maneja una moto, un Claro. niño no, ¿verdad? Para dar un ejemplo súper simple, ¿verdad? Sí. Un adolescente va a salir de paseo o va a dormir en la casa de un amiguito. En la niñez es muy reducido eso y en algunos casos no realmente. Depende un poco de la política interna de la familia, ¿verdad? Entonces, hay esos tipos de privilegios. Maneja un poco de dinero dado por los padres o por algún trabajito que se ganó. Lo que yo siempre recomiendo que sería ideal, ¿verdad? Darle dinero a un adolescente sin ganárselo es muy irresponsable en realidad, ¿sí? Le estamos haciendo entender algo que no le va a ayudar, ¿verdad? No, porque en la vida después no te regalan el dinero, ¿verdad? Entonces, y si se acostumbra a tener dinero fácil, lo va a buscar fácil en la vida. Y los únicos que te dan dinero fácil son los que venden droga, así que no es un buen negocio eso. Sí. Esta etapa de la adolescencia, muchos la califican como medio conflictiva, especialmente quizás los que ya somos un poco mayor de edad y de repente nos olvidamos un poco cómo fuimos nosotros en esa época. Increíble. Solemos llamarle un poco la edad conflictiva, pero también se le da un nombre de crisis, una cierta crisis de identidad, un buscar que se despierta en esa época también, ¿verdad? Claro, a ver, a veces lo vemos como algo negativo Sí. y en parte creo que es por desconocimiento de qué es lo que está pasando. Y en realidad, como usted dijo, nos olvidamos de cómo fuimos nosotros y quizás también tiene que ver porque cuando nosotros lo pasamos tampoco entendían y la pelearon como podíamos, ¿verdad? Yo creo que hoy en día no entender la adolescencia, primero, no hay expertos. Sí. Sí, eso de decir yo soy un experto en adolescencia, definitivamente hay gente que tiene mucha experiencia con esto, pero yo jamás me calificaría como un experto, porque los tiempos cambian muy rápido, las características cambian y hay otra cosa, depende mucho, estamos hablando de la adolescencia en el Chaco Mariscal Estigarribia, la adolescencia en Filadelfia, o la adolescencia Azucena o de Encarnación. Claro. Hay patrones generales que se repiten, pero hay cosas que cambian en los contextos. Entonces, calificarse como un experto para mí me parece súper peligroso. Por lo menos yo no lo haría. Digamos, yo me califico como un apasionado. O sea, estoy todo el día haciendo esto.
lo que me permite meditar y pensar muchísimo, investigar más que otros, y siento una responsabilidad en tratar de resumir todo eso en un menú simple para la gente común entender. Entonces, pongámoslo en simple. ¿Qué es la adolescencia? Es el inicio de la etapa de independencia. Así de simple. Y te lo pongo fácil. ¿Te gustaría tener a tu hijo con 50 años en casa y lavar su ropa? Y si sos un padre que no está sano en su corazón, puede ser que digas que sí. Pero eso es porque algo no está bien acá y deberías llamar a la radio y pedir consejería, ¿verdad? En un caso normal, vos dirías, no. Yo quiero que mi hijo algún día tenga su familia, se independice. Bueno, ¿cuándo va a comenzar ese proceso? ¿A los 30? ¿A los 25? No, es tarde. Él comienza ese proceso a partir de los 12 años. Claro, yo le veo a mi hija con 12 años y digo, es una niña, no puedo ni imaginarme que sea independiente. No, independiente al nivel de una mujer de 25 años, no. Pero ya no puede ser el mismo nivel de dependencia de cuando tenía 6 años. En algún momento tiene que empezar su proceso de independencia. Y yo recuerdo haber estado sentado mirándole a mis 2 hijos y pensando, ay, yo quiero que estén en casa toda mi vida. Y Dios hablando conmigo me dice, Marco, ¿vos los querés con 30 acá en tu casa sin saber qué hacer de su vida? No, Dios. Y bueno, empezar el proceso. Despacito, controlado, en un ambiente seguro. Porque ¿qué es lo mejor que te puede pasar? Equivocarte en un ambiente seguro, en donde no te vas a matar. ¿Y dónde ocurre eso? En casa, con papá y mamá. Entonces, empezamos con mi esposa intencionalmente un proceso de independencia. Entonces, este despertar hormonal en la vida de los chicos trae cambios físicos. En las mujeres es muy obvio, ¿verdad? Claro. Empieza la menstruación, empieza a cambiar toda tu parte física. En los hombres también, empieza a salir la barba, empieza a cambiar la voz. Ese día que un día amanece tu hijo y te dice, hola mamá, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Me pasa la leche? Le sale, bueno, es todo parte de ese proceso. Sí. Obviamente las hormonas tienen una influencia enorme en nuestras emociones, ¿verdad? Todos sabemos si alguna mujer que está escuchando los días de su periodo para las mujeres reaccionan de formas muy diferentes, ¿sí? Algunas le trae que quieren estar nerviosas, otras medio depresivas, otras están súper enérgicas. Bueno, imagínense que en un adolescente estas hormonas están disparadas por todos lados, en todo su cuerpo. Solemos hinchar y decir, uy, vienen todas las hormonas con 2 patas, solemos decir, ¿verdad? Y entonces, si a una mujer adulta esos días a veces le cuesta saber cómo manejarse, imagínate un adolescente. La parte frontal de su cerebro va cambiando y se va desarrollando finalmente. Hay muchas cosas. Esto trae, entonces, cambia su forma de pensar. El adolescente pasa de un pensamiento objetivo, en donde concreto, como un niño, porque viste que un niño, vos le decís, y voló Heidi, ¿cómo se llama la que voló con el paraguas? Mary Poppins, Mary Poppins, sí. Sí, él va a ir y probar volar con un paraguas. Sí. Él no tiene ese razonamiento lógico de decir, a ver, un paraguas probablemente no me sostenga, el peso, la gravedad. El adolescente empieza a tener el pensamiento lógico. Por eso el adolescente te discute. Ay, mi hijo no me discute ahora. Antes nunca me discutía. Y sí, papi, mami, nos empiezan a discutir porque empiezan a pensar. Y enseguida vamos a ver cómo eso afecta mucho en qué espera un adolescente, ¿verdad? Sí. Entonces, todo esto son cambios. Y por eso, más que verlo como algo negativo, claro, tu hijo antes te daba un beso y un abrazo, ahora ya, buenos días, ¿verdad? Porque en vez de verlo como algo negativo, hay que verlo como una oportunidad. Una oportunidad de empezar una nueva etapa con nuestros hijos para acompañarlos, como dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él, dice el proverbio. Esta idea de acompañar al chico, caminar con él para que él se convierta en un adulto serio, responsable, temeroso de Dios, ¿verdad? Y eso, bueno, eso tiene que ver mucho con la paternidad, pero si no crees en Dios o no tenés a Dios como el centro de tu vida y de tu familia, es en la etapa de la adolescencia donde muchos padres entran en crisis porque se dan cuenta que sus errores y las cosas que no pusieron delante de Dios a tiempo ahora se exponencian.
Y por eso hay mucha tensión muchas veces en casa, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante entender que nunca es tarde para empezar a hacer las cosas bien hechas. Excelente, me parece que es una buena descripción bien gráfica, bien práctica de lo que todos pensamos y hemos vivido. Yo tengo ahora un hijo que está cerca de cumplir 11 y también ya se notan esos cambios, ¿verdad? Que de repente una característica, yo creo que es parte también de los varones, pero cuando vos le querés preguntar para que te cuente algo y dices, está bien, ¿verdad? ¿Cómo estuvo? Está bien. Estuvo bien, ¿verdad? Una descripción bien breve. Antes quería contar de todo lo que pasó y de repente ya va resumiendo, ¿verdad? Pero muy bueno. Vamos a una música. El compañero Milciades va a tocar una música, o va a elegir una música, mejor dicho. Y luego de esta música volvemos para hablar más acerca de los adolescentes. Acá estamos de vuelta luego de esta música, hablando hoy acerca de los adolescentes. Bienvenido, querido oyente. Si de repente recién te prendiste a la radio, aquí estamos hablando hoy acerca de acompañando a los adolescentes. Hablamos un poco de las características en la primera parte. Acá con nuestro invitado de hoy, que es Marcos Bernardini, que tiene mucha experiencia, varios años ya trabajando con adolescentes, inclusive tiene adolescentes en casa, ya nos compartió, así que tiene bastante experiencia. Y hablamos en la primera parte acerca de cuál es quizás la edad donde más o menos se coloca la adolescencia, algunas características más resaltantes. Hablemos un poco de la realidad en la cual viven los adolescentes. Ya mencionaste que quizás la realidad de un adolescente en una estancia acá en el Chaco o en una comunidad indígena es quizás un poco diferente que en la ciudad, pero hay rasgos que son similares. ¿Qué es lo que tú puedes observar en tu trabajo? ¿Cuál es la realidad que viven los adolescentes hoy? Así como dijimos, la realidad general, vamos a hablar de una realidad general, porque creo que es muy importante. Recorriendo gran parte de Paraguay, no todo, pero gran parte, me doy cuenta que no importa dónde estés, hoy en día, en general, los adolescentes tienen acceso al internet a través de su celular. A partir de ahí tienen acceso a redes sociales. Entonces, además de que hay acá de nuestros oyentes, de seguro tenemos un abanico enorme de realidades. Seguro que hay chicos que tienen en una familia, que Dios es el centro, aman al Señor, con papá y mamá en casa, y que le aman y que están tratando de entenderse. Obviamente muchos chicos adolescentes dicen, sí, papá y mamá me aman, pero no me entienden, porque es característica del adolescente. Como está en un proceso de cambio enorme, ni él se entiende, entonces piensan que todo el mundo no le entiende, ¿verdad? Es muy común eso. Y hay papis que están haciendo una mejor tarea y hay papis que quizás están por desconocimiento. No quiero juzgar de decir por mala intención, pero a veces por desconocimiento o por falta de entrenamiento, haciendo una tarea un poco con más tropezones, digamos, ¿verdad? Que sí, entre paréntesis, creo que hoy en día con todos los recursos que hay, falta de información, no tener la información correcta es un poco falta de dedicación nomás, porque demasiados recursos hay para buscar información correcta y saludable. Libros, internet, YouTube, podcast, hay mucho, sí, ¿verdad? A chicos que viven una realidad totalmente terrible, casas totalmente destruidas, sin papá, que es una realidad muy común en Paraguay. La ausencia paterna es súper fuerte. Muchos de nuestros chicos son criados por mamá, por la abuela, por tías. Y esto es una realidad muy, muy dura y tiene un impacto enorme en la vida de una persona. La palabra de Dios nos muestra la influencia tremendamente importante que tiene la vida del papá, hombre, en la vida de los hijos. ¿Esto quiere quitar un rol a la mamá? No, para nada. Y de hecho tenemos demasiadas mamás héroes en Paraguay, que lo han tenido que absorber solas y no por decisión personal en muchísimos casos. Fue porque no les quedó de otra, por hombres irresponsables. Seamos honestos y claros en eso, ¿verdad?
Entonces, por favor, que no se entienda que no estamos valorando el rol de la mamá. Es increíble. Pero Dios creó mamá y papá para vivir, para formar una familia. La familia es un invento de Dios, no es nuestro. ¿Sí? Dios lo inventó, y todo aquel que haya inventado algo, por más simple que sea, aún ese baldecito con el clavito que usamos acá en el Chaco para lavarnos la mano, le puso una gomita ahí. Y seguramente que probó muchas formas sin gomita y se dio cuenta que solo con gomita funciona mejor. O con un clavito sin gomita, pero puesto de esta forma, ¿verdad? Todo el que inventó algo sabe lo que tiene ese invento y sabe cómo funciona y sabe muy bien cómo romperlo. Sabe, si hago esto, no va a andar más. Bueno, Dios inventó la familia, sabe cómo funciona, sabe muy bien y sabe lo que destruiría la familia. Por eso nos dijo, es papá, mamá, hijos, en un ambiente de protección, en un entorno donde el hijo se pueda desarrollar con los recursos necesarios, tanto espirituales, emocionales y financieros, para desarrollarse correctamente. En Paraguay tenemos muchísimas familias que no viven esta realidad. Sí, lastimosamente. Demasiadas, lastimosamente. Y es algo muy impregnado en nosotros, y es algo que necesitamos trabajar para que generación tras generación se vaya revirtiendo esto. Pero necesitamos que los hombres asuman su paternidad, porque es algo demasiado importante. Ahora, dentro del diseño de Dios, mucho de lo que tiene que ver con identidad, quién soy yo, la respuesta al quién soy yo, Dios la preparó así, de que mucho de esa afirmación viene de parte del hombre, ¿verdad? Y no es, por favor, una intención de un comentario machista, es que es el diseño de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos del hogar, la capacidad de embellecer un lugar, la capacidad de crear un ambiente precioso, mucho tiene que ver con la mamá. O sea, las mujeres son embellecedoras por naturaleza. Si vos mirás la pieza de un hombre soltero, vas a entender que Parece un campo de guerra. Nunca va a ser igual el día que se casa esa pieza. Sí. Esa mujer entra ahí y pone orden, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, hay dones y roles que Dios puso en el hombre y Dios puso en la mujer. Claro. Entonces, el de la identidad está muy marcado por el hombre. Y esta es una realidad muy dura que viven muchos adolescentes, de que están en este proceso de independencia y de entender su identidad, les falta esta figura paterna. Y la buscan, muchas niñas la buscan en noviecitos. Claro. Muchos muchachos la buscan en pandillas, ¿verdad? Y eso no es bueno. Obviamente, la amistad es algo súper importante en la adolescencia, porque si me independizo de papi y mami, ¿con quién voy a estar? Porque uno no nace, en líneas generales, uno no nace buscando soledad. Sí. O sea, la mayoría de las consejerías que hemos hecho es, me siento solo. Por más que, y no lo dicen como, estoy feliz, por fin me siento solo. Nadie dice eso. Seamos honestos, en consejería nadie dice eso. Todos dicen, me siento solo, necesito a alguien. Entonces, si me independizo de papi y mami, voy a buscar un grupo al cual pertenecer. Por eso el adolescente, la amistad es súper importante, y lo que dicen los amigos es más importante que lo que dicen papi y mami. Y eso es algo muy duro para papi y mami, aceptar que ahora estamos compitiendo con la opinión de otros, ¿verdad? Pero esta realidad, ¿por qué yo lo digo? Y lo digo muy claro, muy claro. Porque yo hago consejería con hombres en la vida pastoral. Yo tengo hombres de 40 años, profesionales, casados, con hijos, que todavía siguen buscando la aprobación de papá. Y, a ver, pueden decir las 1000 teorías que quieras, pero cuando vos estás sentado semana tras semana con la gente, y la gente te das cuenta que sigue buscando el abrazo de papá, es obvio que la figura de papá es muy importante para sentir ese rol de identidad de soy alguien que vale. Entonces, ¿cuál es una tarea de la pastoral? Es dar el abrazo que muchos padres no dan. Es la realidad. Y nosotros lo vivimos en Discord. Chicos y chicas que esperan un abrazo. Simplemente un abrazo que le digan, estoy orgulloso de vos. Veo valor en tu vida. Veo oportunidad. Hay chicos que lloran ante esto. ¿Sí? Nunca escucharon. Nunca.
Entonces, y ojo, hay papis que son buenos padres de la perspectiva que le aman a su hijo, pero nunca abrazaron, nunca recibieron un abrazo. Y no tienen en su chip mental de que quizás tu hija o tu hijo esperan un abrazo. Así que hay una necesidad. No importa, hay papis que dejan de abrazar a sus hijas adolescentes, porque con el cambio en todo su cuerpo, no saben cómo hacerlo y lo dejan de hacer. Y yo voy a ser crudo acá, por favor, no me maten, pero ¿querés que venga algún desgraciado a abrazarle a tu hija? ¿O querés seguir abrazándole vos? Yo prefiero seguir abrazándole yo. Obviamente la preparo ¿para qué? Para que ella busque un hombre que la abrace con amor. Entonces la voy a abrazar yo hasta que ella encuentre ese hombre, ¿sí? Y cuando venga ese hombre, la voy a seguir abrazando para que él sepa cómo se abraza a una niña. ¿Verdad? Sí. Para que sepan en qué casa está entrando, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, una de las grandes necesidades que los adolescentes tienen es de buscar pertenencia e identidad. Y esto es algo muy general. No importa en qué parte del mundo estés, el adolescente busca pertenecer a un grupo, busca identificarse con algo. Pero como hoy tenemos acceso a internet y yo ayer estuve en Ábalos Sánchez y pregunté, ¿cuántos tienen celular? Todito levantaron las manos. ¿Y qué ven en su celular? TikTok, redes sociales, algún tipo de redes sociales. Hay una realidad de la virtualidad que muchos de nosotros no la vivimos cuando teníamos adolescencia. Entonces, nos pasa mucho como papis. Y déjame dar esta idea porque creo que es fantástica para entender un contexto. No, pero yo también fui adolescente y en mi época era así, ¿verdad? Y sí, pero es muy diferente ahora. A nuestra adolescencia es muy diferente a la de nuestros hijos, ¿sí? Y te voy a dar un ejemplo que para mí fue un ejemplo súper gráfico que me ayudó a entender algo que no entendía, una realidad diferente. Jugás fútbol, torneo de fútbol en la escuela, último partido, ¿sí? Penal. Te toca chutar el penal. Si metes gol, ganan y tenés la copa en tu grado, ¿verdad? ¿Sabes cómo son esos torneos? Eso son a muerte. El grado que se lleva la copa ese año es la gloria, ¿sí? Erras el penal y pierden. O sea, todo depende de tu patada, ¿verdad? Y tira por tu alma, tira esa pelota y se va afuera. Obviamente, cualquier persona mundo mundial se desanima en ese momento. Nadie sale y dice, gloria a Dios, erré el penal. No, obviamente salí desanimado, triste. Tus compañeros te retan, te gritan, los otros saltan y vos te quedas llorando. Normal. Sí. Cualquier papá entiende eso. Pero antes, cuando vos tenías esa edad y errabas ese penal hace algunos 20 años atrás, volvías a casa, tus compañeros te decían de todo, pero vos volvías a casa y tu papá, no te hagas desanimar, mi hijo. Y vos tirabas luego tu botín de la raya y mi hijo, no, yo también erré un penal, mi hijo, pero la vida continúa. Y le escuchaba a tu papá ahí, o tu mamá te hacía milanesa con puré de papa para animarte y estaba ahí. Vos realimentabas tu vaso emocional. ¿Sí? Sí. Volvías a la escuela al día siguiente, no querías irte a la escuela al día siguiente. De por ahí hasta tu papá te dejaba faltar un día. Milagrosamente, o si no, no te dejaba. Pero vos ya no volvías en cero tu vaso emocional. Volvías con algo de pira. Y ahí los perros, pero ya pasó el año que... seguía la vida. Hoy, un chico de RC penal, al ratito ya está en las redes sociales. Al ratito ya hay sticker de eso. Al ratito ya se creó un grupo de WhatsApp donde él no está para burlarse de él. Al ratito ya le llegan WhatsApp. Al ratito le llegan audios diciéndole de todo. Él no tiene tiempo para recuperarse emocionalmente. Entonces, se le llama la generación de cristal. Pero yo creo que a veces somos un chiqui irresponsables y somos un chiqui no justos con esto. Y Josu, que era de nuestro equipo de trabajo de Discord, un día me dijo algo que me voló la mente. Me dijo, yo no sé si ellos son más débiles que nosotros o nosotros hoy le metemos una motobomba para chupar todas sus emociones de una que antes no teníamos. Teníamos tiempo para recuperarnos emocionalmente, hoy no le damos tiempo para recuperarse emocionalmente. Así que no sé si son más frágiles que nosotros, quizás en algunas cosas sí, pero por otro lado, tampoco le damos un tiempo para recuperarse. No hay descanso. No hay descanso. Entonces, papis, tenemos que medir esto. Y tenemos que medir cuánto acceso le deberíamos dar a nuestros hijos en las redes sociales. Es algo muy importante para medir y evaluar,
¿verdad? ¿Cómo podemos protegerlos también de toda esa avalancha de negatividad y todo eso que está ahí adentro? Y yo digo, y lo pasa es que los papis somos muy honestos y decimos, pero todos los chicos en la escuela tienen, mi hijo me mata porque es el único que no tiene. Sí. Y perfecto, a ver, ¿para cuántas cosas a veces nos unimos los padres en la escuela? Para festejar el Día del Maestro, no podemos unirnos para tomar ciertos criterios de cómo deberíamos cuidar a nuestro grupo de tal curso. No podríamos decir, bueno, papis, ya tienen redes sociales, así que no vamos a cambiar eso, pero a partir de ahora vamos a tomar un rol de supervisar estas redes sociales. Y vamos a tomar un rol de proteger a nuestros hijos. O sea, la gente que entiende de esto, que creó esto, hoy nos advierte de los peligros de esto. O sea, si yo creo algo y te digo, che, cuidado porque te puede cortar, y yo no escucho al que lo creó, entonces tengo un problema. Si no escucho a Dios que creó la familia y no escucho a los creadores de las redes sociales y nos advierten de esto, entonces estoy en parte siendo negligente. No tengo que asumir un rol más protagonista y no dejar que las cosas surcan, sino ser intencional en lo que estoy haciendo con mis hijos, ¿verdad? Y no vamos a ser perfectos. Claro. Pero podemos trabajar en pos de hacerlo mejor cada vez. Nadie es experto, como ya le dijiste, No. todos estamos en aprendizaje constante, siempre y cuando tenemos esa apertura, ¿verdad? De seguir aprendiendo, buscando, como ya dijiste, hay mucha información que uno puede buscar hoy. ¿Cuáles son entonces, si vemos un poco esta realidad, preocupaciones más comunes que tienen los padres en cuanto a sus adolescentes? Ustedes trabajan mucho con adolescentes, seguramente muchos padres les piden consejo también, ¿qué le pasó? Ustedes saben cómo puedo tratar a mi hijo. ¿Cuáles son así algo bien común de los padres que ustedes notan? Yo noto lo siguiente, noto unas franjas. Veo que hay muchos padres que piensan que ya no se puede hacer nada por sus hijos. Ya pasó el tren. Ya dicen, ya no hay nada que yo pueda hacer. Veo a muchos padres que piensan que se puede hacer algo por sus hijos, pero no saben qué hacer con ellos. Y veo a muchos padres que están realmente invirtiendo intencionalmente en la vida de sus hijos. En todos los casos, para mí hay algunas pautas. Pauta número 1, nunca, jamás es tarde para empezar a hacer algo por tus hijos. Nunca. No, pero mi hijo ya es grande, adulto, ya tiene... No importa. Papi, vos puedes levantar hoy el tubo del teléfono, agarrar... qué antiguo, ¿verdad? Levantar el tubo. Agarra tu celular, agarra tu WhatsApp, mandale un audio a tu hijo, decirle, hijo, te amo con todo mi corazón. Perdóname porque nunca te lo dije. Pero me doy cuenta y pienso que es tarde en el sentido que perdí muchos años para decirte todos los te amo que tendría que haberte dicho. Pero prefiero empezar antes de llegar a la tumba. Así que... Y te puedo asegurar que tu hijo que escuche ese audio van a tener que darle un vaso de agua porque se va a sentar en esa silla y no va a llorar probablemente. Así que nunca jamás es tarde para empezar a invertir en la vida de un hijo. No importa que esté en las drogas, no importa que esté en otra ciudad, no importa que esté en la delincuencia, nunca es tarde para empezar a hacer algo. Porque nunca es tarde para buscar a Dios. Si tu corazón está latiendo, aunque estés acostado en una cama, todavía podés buscar a Dios. Y podés decir, Dios, perdí casi toda mi vida. Y podés sentirte muy mal y el enemigo puede decirte que es inútil hacerlo. No, no es inútil. Porque la historia con Dios no es solamente cómo la vivo, sino cómo la termino. ¿Sí? Pablo habla de esto. No vaya a ser que yo, habiéndole predicado a todos, quede descalificado. O sea, hay que terminarla bien. Entonces, no importa que esté a punto de morir, vos podés buscar a Dios. Y si buscas a Dios, tenés el mejor recurso que existe en el universo para poder hacer algo por tus hijos. Entonces, nunca es tarde. ¿Y cuáles son preocupaciones? Bueno, desde padres cristianos, obviamente su preocupación es que su hijo camine con el Señor. Sí. Un padre cristiano, creo que la preocupación básica número 1 que tiene un padre cristiano es que camine con el Señor y hacer una buena tarea. La palabra de Dios no nos garantiza como padres que nuestros hijos van a recibir a Cristo y caminar en la fe porque nosotros lo hagamos. ¿Por qué no hay esa garantía? Porque hay libertad. Y porque
cada persona tiene que tomar su decisión. Ellos no heredan la fe, ellos heredan los principios de Dios, los principios que vivimos en casa, pero su fe tiene que ser relacional, personal con Jesús. Ellos tienen que tomar su propia decisión con Cristo. Para mí esto fue muy difícil. Aceptar que mis hijos tienen que tener esa libertad de decidir. Y yo por eso intenté ser el padre perfecto. Y eso fue un error muy grande. Yo me fui de un lado del caballo al otro. De ser pastor, y todos los pastores, vamos a decirte que el primero está Dios, después la familia, después la iglesia. En teoría es así. En la práctica, si somos muy honestos, muchos pastores tenemos que reconocer que está la iglesia, después está Dios y después está la familia, ¿verdad? Porque vivimos haciendo un montón de cosas de la agenda de la iglesia que son, pero son caprichos. Hay que hacer porque siempre se hizo, nadie se voluntaria para hacer, entonces el pastor termina haciendo todo y corriendo detrás de todo y obviamente siempre postergando a la familia. Yo lo hice. No lo digo porque otros lo hacen, lo digo porque yo lo hice. Y en un campamento de Discover, Dios me habló a través del pastor Emilio Agüero en su prédica, y yo tomé una decisión esa noche. Yo oré claramente, le dije: Dios, quiero ser el mejor esposo que mi esposa pueda tener, el mejor padre que mis hijos puedan tener. Y eso cambió mi vida profundamente. Pero me fui al otro lado del caballo. Pensé que podía ser perfecto. Y entré en crisis porque quería ser perfecto. Y esto es algo que para mí es muy sanador hoy. Yo no voy a ser un papá perfecto. Puedo ser un buen padre, pero no voy a ser perfecto. Y un día Dios tuvo que estirar mi oreja muy grande. Porque yo estaba tratando de ser perfecto y tratando de hacer todo para que mis hijos caminen con el Señor. Y un día Dios me paró el carro y me dijo: Marcos, vamos a poner las cosas en claro. No amas a tus hijos como yo los amo. Porque yo morí en la cruz por ellos, vos no. No tenés los recursos que yo tengo para traerlos a mi corazón. Porque yo tengo el Espíritu Santo. Vos tenés en vos el Espíritu Santo, pero yo soy amor y soy el Espíritu Santo. Así que tengo muchos más recursos que vos. Y tercero, cualquier plan que vos puedas tener probablemente siempre va a ser más chico que el plan que yo tenga. Porque los planes que yo tengo, yo los sustento. Los planes que vos tenés van a estar limitados a tus recursos. Me reventó. Te puso en el lugar. ¿Viste ese momento que te sentás en tu tillita y decís: bueno, Dios, está bien, ya Me rindo. entendí, está bien, vamos por tu plan? Y Sí. porque yo pues le hacía mi agenda a Dios. No sé si te pasó. Claro. Dios, hace tu voluntad, mis hijos, pero que no pasen por esto. Marco, espera, ¿hago yo o hace vos la tarea? ¿Cómo va a funcionar esto, verdad? Así que decidí entender un principio bíblico. Yo voy a responder delante de Dios, no por la decisión que tomen mis hijos. Yo voy a responder delante de Dios por cuán responsable fui yo con mi paternidad con ellos. Entonces, yo soy responsable porque esa es mi tarea. Los guío en el camino del Señor porque es mi tarea. Mía y de mi esposa, obviamente. Yo no sería hoy un buen esposo ni un buen padre si no era por mi esposa también. Porque ella fue la que me puso los puntos sobre la I y decirme: en la teoría estamos primero que la iglesia, en la práctica no. ¿Verdad? Y vieron esos momentos que la esposa te dice esas cosas que Sí, no, eso... no querés aceptar, ¿verdad? Pero gracias a Dios tenemos eso. Entonces, tenemos esta preocupación de muchos papis, probablemente muchos oyentes, y ahí yo creo que tenemos que aprender yo voy a hacer lo que tengo que hacer y confiar en el Señor en el resto y orar por mis hijos y ser intencionales. Un amigo mío me enseñó: cada 3 meses vos tenés que orar con tu esposa por tus hijos. No solamente va ahí orar por tus hijos, pero orar y decirle: Dios, ¿qué reajuste tengo que hacer en mi crianza? ¿Qué reajuste? Ir ajustando los tornillos, porque los chicos van cambiando de etapas, ¿verdad? Cada 5 años básicamente te reinventas en la paternidad. Los primeros 5 años, los segundos 5, de 10 a 15 te vas reinventando en la paternidad. No puedes ejercer la misma paternidad de 0 a 5 que de 10 a 15, ¿verdad? Entonces, eso es fantástico. Y por el otro lado, hay un grupo grande que tiene una preocupación. En el fondo, cualquier padre relativamente sano quiere que su hijo sea una persona de bien, ¿verdad? Entonces, su preocupación es que sea una persona de bien. Y ahí es donde yo animo al papi a decir: la mejor forma que tenemos para formar en nuestros hijos una persona de bien es entender con claridad qué es el bien y qué es el mal.
Entonces, yo determino qué es el bien y qué es el mal, es peligroso porque mi determinación puede ser diferente a la tuya. Por eso para mí hay que recurrir a la palabra de Dios, que nos establece el bien y el mal desde un criterio de Dios que nos creó y un criterio universal, ¿verdad? Porque si no, cada uno crea su criterio y después tus hijos van a tomar esos criterios y los van a cambiar. Entonces, nuestros pequeños errores ellos los van a potenciar y otras cosas que hicimos bien también las van a llevar, ¿verdad? Entonces, instruyámoslo en la palabra para que ellos puedan tener un buen criterio entre el bien y el mal, ¿verdad? Para mí eso es muy importante. Y algo que animo a todos los papis es, si los amigos van a ser súper importantes en la vida de mis hijos, busca familias sanas que tengan hijos en la edad de tus hijos. Busca círculos sanos que tengan chicos en la edad de tus hijos que puedan generar grupos saludables. Y ahí es donde la pastoral juvenil se vuelve un recurso fantástico, porque tu hijo va a un grupo de jóvenes que ninguno es perfecto, ni el pastor es perfecto. Por favor, no somos perfectos, pero estamos tratando de buscar a Dios juntos. Entonces le llevas a tu hijo a un entorno saludable que influencia en la vida de tu hijo y le sirve de fuerza para él ser de influencia en otros entornos. Entonces, básicamente, sí, la preocupación quizás donde llegamos a un acuerdo entre padres que ya andan en la fe y otros padres que quizás todavía no tomaron la decisión es ese deseo de que nuestros hijos puedan llegar a ser buenas personas de una forma u otra. Pero bueno, muchas gracias, Marcos. Vamos muy bien hablando acerca de los adolescentes. Yo creo que es un momento oportuno para hacer un break. Vamos a escuchar una música y luego ya volvemos a hablar un poco de qué esperan los adolescentes. Vamos a hablar un poco cómo podemos acompañar a estos adolescentes en casa. Aquí estamos luego de esta música de Agape Band. Queremos volver a hablar acerca de este tema para hoy, acompañando a los adolescentes. En inglés se dice los teenagers, ¿verdad? Que básicamente parte de la palabra de 10, que son más o menos a partir de los 10. Entiendo yo que de ahí surgió el término. Entonces, hablamos de la adolescencia, cuáles son algunas características de esta etapa. Hemos hablado de la realidad que viven y preocupaciones más comunes de los padres en cuanto a los adolescentes. Hoy con nuestro invitado especial, Marcos Bernardini, que viene en trabajos de adolescentes ya varios años y nos viene a compartir de su experiencia, de lo que él conoce. Ya lo dijo, ya lo compartió que él no se considera experto, pero hemos aprendido mucho contigo ya. Vamos a hablar un poco qué esperan los adolescentes y vamos a hablar un poco desde el punto de vista de ellos. ¿Qué es lo que ellos esperan de nosotros, de los adolescentes? Porque a veces quizás entramos en crisis porque, justo como ya mencionaste, quizás ya nos dan un poco esa impresión de rechazo de ese cuerpo, el abrazo, el contacto físico, pero de alguna forma sí lo necesitan y entramos así en crisis nosotros los adultos. ¿Qué es lo qué podemos hacer, verdad? Queremos hacer algo y parece que no nos reciben, ¿y cómo hacemos, verdad? ¿Qué esperan ellos de nosotros? Espectacular esa pregunta. Me puse a pensar con mi esposa sobre eso y una de las características que hemos recibido mucho cuando hablamos con chicos, como están en este proceso de independencia, hay que entender que es un proceso de independencia. Así que si yo suelto todo, les genero inseguridad. Porque no están listos para eso. A veces te hacen querer creer que están listos para ser totalmente independientes, pero la verdad es que no están listos. En el fondo ellos necesitan, buscan el abrazo, buscan límites, ¿verdad? La figura más práctica para mí es, si alguna vez hiciste alguna ruta que tiene ¿cómo se llama? Cuando un borde altísimo y te puedes caer, se me fue la palabra. Sí. Alcantilado, ¿verdad? Sí. Al costado. Si alguna vez hiciste una ruta así, sin ninguna valla de protección, puedes tener el sentimiento perfecto de inseguridad. Es difícil manejar en una ruta así. Realmente uno se siente inseguro, ¿verdad? Así que la valla de protección es un límite
Y uno diría, ay, le pusiste límite, pero te da seguridad. Automáticamente. Yo fui alguna vez tuve que viajar en colectivo a Chile, y cuando cruzas las cordilleras hay unos tramos donde no hay valla de protección, o por lo menos no se ve. Y en serio el corazón te tiembla. Así que lo que pasa es que empezamos a ensanchar la ruta, pero no le quitamos los límites. Y algunos quieren venderte la idea de que, ay, le pones límites. A ver, si vivía en el piso 19 de un edificio y tenés un hijo de 12 años, ¿serías un padre tan libre que no pondrías baranda a tu balcón? A ver si sos libre ahí. Sí. Sos irresponsable si no le pones límites. Tenés que poner una baranda. Si no, tu hijo de 2 años va a terminar en el piso desde el 19 al subsuelo. Y no va a terminar bien. Entonces, los límites no son algo para cohibir o coartar al chico. Los límites son algo para proteger al chico. Entonces, un papá súper sobreprotector pondría límites muy ahogadores. Un papá súper liberal no pondría límites y el chico se sentiría perdido. Y en la consejería, una de las cosas que nos pasa y que me doy cuenta que los adolescentes esperan de los adultos es que confíen en ellos ciertas responsabilidades. Es que déjame volar, papi. ¿Entendés? Y ahí es el arte. Y ahí es donde es difícil decir, yo soy un experto y sé tal día, tal hora, No, es un arte. En cuánto suelto y cuánto agarro. Cuánto suelto y cuánto... Es un arte. Me equivoco en eso con mis hijos. Pero vamos aprendiendo. Entonces, una de las cosas que hacemos es tratar de generar estos círculos saludables. Y dentro de esto, un consejo que creo que puede ser súper útil para los papis. Incluí en tu círculo adultos de confianza a quien tus hijos pueden recurrir cuando no te quieran contar a vos. Seamos honestos. Hay una edad donde no querés contarle primero a papá y mamá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Enojarme con eso o permitir a adultos que yo sé que pueden ser saludables en la vida de mi hijo y que podrían contarle algo que yo no estoy viendo a ellos primero y que le darían un consejo como si fuese yo? O mejor que yo, porque quizás porque no lo estoy viendo, no lo estoy pudiendo hacer bien, ¿verdad? Entonces, para mí eso es fantástico. Yo tengo familias con gente adulta que mis hijos aman con todo su corazón, ¿verdad? Uno de ellos le gusta los autos como a mi hijo varón, ¿verdad? Tiago se llama. Y le encantan los autos, todo lo que sea autos, carreras, le encanta a Tiago, ¿verdad? Entonces mi hijo le ama a él porque es parte de nuestra familia cercana, amiga, y cuando hay que hablar de autos, habla con Tiago. Pero yo sé que si en algún momento Santino necesitaría decirle algo a Tiago, el consejo de Tiago va a ser un consejo de amor por él. Y esto me da seguridad a mí como papá. Entonces yo puedo soltar un poco la cuerda porque sé que estoy soltándola en un entorno seguro para mi hijo. Obviamente yo no le puedo hacer vivir en una burbuja a mi hijo. Porque eso no es saludable. El día que se rompa esa burbuja, él no va a tener anticuerpos, ¿verdad? Entonces, en este proceso, lo que esperan mucho los chicos es que papi y mami confíen en ellos. Y sí, pero ya me enseñaron. Yo he tenido muchos chicos diciendo, papá no me suelta. Tengo 20 años y no me suelta. Yo ya quiero, y está encima mío, y yo quiero que confíe en mí. Ya me enseñó, yo ya entiendo lo que él espera de mí. Que confíe en mí. ¿Verdad? Entonces, si entrené a mi hijo, tengo que confiar que va a hacer y se va a equivocar. Pero yo también me equivoco hasta hoy. Y tengo que confiar en el Espíritu Santo, que está ahí obrando en él como obra en mí cuando me equivoco. ¿Verdad? Por eso yo digo, papi, que quizás está ahí entre sí, le sigo a Dios o no. ¡Wow! Toma el mejor recurso que existe en el universo. Es Dios, el Espíritu Santo está para guiarnos, para darnos sabiduría, para consolarnos. O sea, tenemos ese recurso. Jesús dijo, chicos, me voy porque les dejo un regalo increíble. Es más, les conviene que me vaya para que este regalo esté disponible. O sea, es fantástico, ¿verdad? Bueno, entonces en esa perspectiva. Otra cosa que esperan los chicos, y Pablo ya lo dijo, y me parece tan lindo porque Pablo no tenía familia, porque no era casado, pero él ya dio este consejo. Definitivamente estaba guiado por Dios en esto y le dice, ustedes hijos deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Hay una versión, obedezcan en el Señor, dice, ¿verdad? Obviamente estamos hablando que Pablo estaba hablándole a hijos
que tenían padres responsables. Si tu papá te pide delinquir, no estás obligado a obedecerle. Honrar a papá y mamá no es decirle sí a todo, aún en contra de Dios, ¿verdad? Pero después dice algo muy lindo. Y ustedes, padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Y yo creo que algo que desanima mucho al adolescente es como él empieza a pensar, empieza a comparar, empieza a razonar y empieza a sacar conclusiones, empieza a darse cuenta nuestras incoherencias como padres. Y eso enoja. Si hay algo que enoja, porque el sentido de justicia en la vida de un adolescente es muy fuerte. Si hay algo que enoja a un adolescente es cuando papá y mamá dicen cosas que ellos no hacen, pero yo las tengo que hacer. ¿Y por qué? Sí, esa incoherencia ellos pillan. Enseguida. Así que voy a ser un poco crudo, pero vamos práctico. Ellos pillan cuando papá y mamá están tratando de decirte lo que sería bueno que vos hagas, pero yo no lo voy a hacer como papá. Por eso yo siempre digo, todas las teorías funcionan hasta que tenés hijos. Sí. Pero cuando vos empezás a ver a tu hijo repetir tus errores y sabés los dolores que se le vienen, empezás a decir, no, espera, voy a cambiar mi teoría porque no quiero verle a mi hijo sufrir como yo sufrí, ¿verdad? Entonces, ahí es donde los papis muchas veces entramos en crisis. ¿Por qué? Porque nuestros errores empiezan a imitarlos y potenciarlos y nos empezamos a ver en un espejo. Sí. Pero ¿cuál es la mayor incoherencia que podemos hacer como padres? Es decirle, está mal eso que hagas. Pero él te dice, pero vos haces. Pero si yo le reconozco a mi hijo que yo me equivoco en esto, voy a perder autoridad. No. Mi papá siempre me enseñó eso. Con el ejemplo en primer lugar. Jamás perdemos autoridad por pedir perdón a un hijo. Mejor es decirle, ¿sabes qué, hijo? Yo me equivoqué en esto. Tenés razón. Yo te acabo de retar porque gritaste, pero en realidad yo estaba gritando también. ¿Qué te parece si lo trabajamos juntos y lo cambiamos? Uno piensa, ¿cómo te vas a humillar? Porque vos sos el papá. No, no te estás humillando en ese sentido. Estás siendo honesto. Estás siendo vulnerable. Y le estás enseñando a tu hijo con la práctica que pedir perdón, reconocer un error es de valientes. Sí. Porque la conciencia de que tenemos que cambiar algo es un regalo que el Espíritu Santo nos da. Entonces, responder a esa conciencia con humildad es la virtud que construye un carácter, ¿verdad? Entonces, para mí, un adolescente espera esa realidad. Ya se dio cuenta que no vamos a ser perfectos. Entonces, mejor seamos honestos y trabajémoslo juntos en familia, ¿verdad? Y eso esperan los adolescentes. Otra cosa que creo que esperan es, esperan ser escuchados. A veces somos muy rápidos. Y me pasa a mí, aún trabajando años con adolescentes, me pasa a mí que miro a un adolescente y reacciono con un juicio interno, sin saber realmente si es así. Y no, más de una vez Dios tuvo que darme capeté en eso, porque yo así vi a un adolescente, lo perfilé en mi mente, y después termina siendo totalmente diferente al perfil que yo creé. Y el Espíritu Santo, Dios retándome, dice, eso calidad, ¿eh? Porque le marcaste al pobre chico innecesariamente. Sí. Y me equivoco. En eso realmente a veces sigo equivocándome. Y tengo que ser muy honesto con Dios y pedirle perdón y decirle, bueno, Dios, ayúdame a no hacer esto. Porque nosotros a veces vemos a un adolescente, vemos su fachada externa, creamos una historia y no le estamos escuchando. No estamos escuchando todo lo que está pasando en su interior. Los adolescentes desean ser escuchados. Y yo sé, tu hijo habla poco. Y ahí viene una clave que lo aprendí de una persona que trabaja con esto. Dice, la diferencia es justamente que al niño vos le preguntas y responde. El adolescente es independiente, así que él decide cuándo quiere hablar. ¿Verdad? Entonces, y en este juego de la independencia va a haber días que le vas a tener que sentar a tu hijo y le vas a tener que decir, ¿sabes qué? Vamos a tener que hablar. Sigo siendo tu papá y ahora vas a tener que hablar. ¿Sí? Pero a veces vas a tener que medir que el chico está procesándolo para contártelo. Y vos vas a estar en plena corrida y ese día va a elegir. Papá, quiero decirte algo. Y ahí es donde entra la sabiduría de padre. Y muchas veces vamos a tener que postergar otras cosas. Porque escucharle a nuestro hijo en ese momento es más importante. Y va a haber ocasiones, qué sé yo, serás un doctor, un cirujano y estás corriendo para salvar una vida. Y quizás sí vas a tener que decirle, hijo,
quiero escucharte. Es súper importante. Pero literalmente, este muchacho se va a morir si ahora yo no intervengo en esta operación. Así que, esto para mí, yo voy a ir a esa operación, pero no sin pensar en que necesito sentarme a escucharte después. Obviamente hay realidades en la vida en donde no vas a poder decir, llamarle a tu jefe y decirle, llego 3 horas más tarde porque mi hijo quiere hablar. No siempre vas a poder hacer eso, pero hacerle entender a tu hijo que de verdad es una cuestión de fuerza mayor, pero tu corazón se queda con él en ese rato. Más o menos así, ¿verdad? Porque el chico decidió abrir su corazón y hablar, ¿verdad? Y es muy importante escucharle. Excelente. Y ese es con todo el trajín del día a día que tenemos hoy, tantas cosas que se ofrecen y donde nosotros pensamos que tenemos que ser parte de, y nos involucramos en esto y aquello. Está la iglesia, hay otros eventos donde nos involucramos, y en medio de todo eso, tener ese tiempo y predisponerse para escuchar es una tarea no tan sencilla. Bueno, ya hemos hablado bastante, pero ¿cuáles son quizás algunas cosas más que podemos decir acerca de cómo podemos acompañarle a los adolescentes en esta etapa, con toda esta realidad que hoy viven? Ya hemos mencionado así algunos puntos, pero vamos a un poco a las sugerencias prácticas de qué podemos hacer para acompañarle a los padres en el día a día. Te regalo una historia que cuenta mi papá, que es súper, súper hermosa. Mi hermano no es de hablar. Ya te diste cuenta que yo puedo hablar mucho. Mi hermano habla menos. Bueno, hoy en día ya habla más, pero en su etapa de la adolescencia hablaba menos, ¿verdad? Y mi papá, en este proceso de ser intencionales, ¿no? El hecho de decir, wow, mi hijo no está hablando, ¿cómo voy a hacer para hablar con él? Creo que parte mucho de ahí, del papá que dice, todavía puedo hacer algo por mi hijo. Entonces, el papá que esté en el grupo que piensa que no puede hacer nada, no, ya no tengo control, ya no puedo hacer nada, eso es mentira. Se puede hacer algo, ¿sí? Si nunca le pusiste límites, obviamente el primer límite que le pongas a tu hijo va a haber crisis. Pero mejor tener crisis acá que tener crisis en Tacumbú. Así que empecé a ponerle límites a tu hijo. Y bueno, mi papá pensó, bueno, mi hijo, Matías se llama mi hermano, un capísimo, y mi hijo no habla mucho, ¿qué voy a hacer? Y descubrió que a mi hijo le encantan los autos, a mi hermano le encantan los autos y le gusta manejar. Y un día manejando empezó a hablar. Mientras que manejaba empezó a hablar con papá. ¿Y papá qué dijo? Él habla cuando maneja. Así que buscó excusas para tener que salir juntos y le decía, maneja vos. Simple. Sí. Entonces, a mi hijo le gustan los autos también. Y nosotros hacemos salida de hombres. Obviamente vamos a ver autos, ¿sí? Y ahí mi hijo habla hasta por los codos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir con mi hijo. A mi hija ella carga su batería estando con gente. Así que viajamos mucho, como familia o solo por mi trabajo. Pero entonces mi hijo puede elegir un viaje al año para hacer solo conmigo. Mi hija 1 y mi esposa 1. Después muchos lo hacemos juntos como familia y otros lo hago yo solo. Y entonces planeé, por ejemplo, este año, y fue una experiencia que nunca vamos a olvidar, ir a Campo 9 con Santi. Y yo sabía que hay un taller de especialización de autos en Campo 9, en Caguazú. Y no le dije nada. Y nos fuimos y doblé en la ruta de que, ¿a dónde vamos, papá? Y fuimos a ese taller. Había unos autos impresionantes y todo. Y mi hijo hasta ahora no se olvida de ese viaje. Y es un tema de conversación que tenemos con él, ¿verdad? Entonces, buscar los intereses. A mi hija le encanta cocinar. Entonces, mi esposa, una de las cosas que hace es cocinar con mi hija. Porque ella abre su corazón cuando cocina. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cómo acompañamos a un adolescente? El adolescente tiene la característica que empieza el proceso de independencia, pero sigue siendo niño. Vos no podés convocar a un adolescente a... vamos a tener nuestro tiempo de consejería mañana a las 10 de la mañana. No funciona así, ¿verdad? ¿Por qué en Discover nosotros tenemos juegos? Y voy a decir algo, pero por favor no quiero que nadie se sienta ofendido.
Pero yo sé porque hay gente que dice, no, ahí en las de Discover Base ponen juegos para entretenerle nomás a los chicos. Quizás algunos piensan así. Y está bueno que lo hayan expresado porque me dan la oportunidad de explicarlo. ¿Por qué en Discover ponemos juegos? Porque yo no puedo llamar a un adolescente y decirle, te vas a sentar acá al lado mío, contame todas tus luchas, todos tus pecados y vamos a terminar orando y leyendo la palabra de Dios. No funciona así. Se va a sentar porque le obligaste. Pero de que él haya puesto su corazón ahí contigo es otra cosa. Te va a escuchar. Incluso va a repetir lo que le dijiste como lorito paraguayo. Pero que haya entendido, que haya internalizado esa lección es otra cosa. Nosotros estamos acostumbrados a la educación donde se dicta algo, la gente tiene que memorizar, rendir un examen y volver. Nadie sabe más nada después de eso. Somos adultos y no tenemos idea de miles de cosas que estudiamos en la escuela. Pero en realidad lo que queremos es que la gente aprenda, interiorice eso y su patrón de comportamiento cambie a partir de ahí. ¿Correcto? Bueno, ¿por qué tenemos juego en Discord? Porque el adolescente habla jugando, se abre jugando y se conecta jugando. Yo he tenido chicos contándome situaciones familiares jugando ping-pong. Contándome situaciones de la escuela jugando PlayStation. Entonces, no tenemos juegos porque queremos entretener a los chicos. Tenemos juegos porque creamos un espacio para que ellos puedan expresarse y ser acompañados. Lo mismo ocurre en casa. Crear rutinas en el hogar en donde los chicos pueden hablar. Gracias a mi esposa, tenemos la rutina de compartir antes de dormir con nuestros hijos. Lectura, a veces vemos un reel divertido en internet, a veces leemos un libro, pero siempre al final terminamos leyendo la palabra de Dios y orando. Y hay veces que estamos todos muertos, Señor Jesús, no dormimos ahí. Pero hay veces que no se quieren ir a dormir porque surgen preguntas. Sí. Y empiezan, ¿y papá? ¿Y el cielo? ¿Y cómo va a ser? ¿Y papá, por qué esta persona es así? ¿Por qué se comportó así? Y cuando volvemos de los viajes en el auto, estábamos viajando, yo siempre le hago esta pregunta, aprendí de un pastor eso. ¿Qué fue lo que más te gustó de este viaje? Ay, esto fue genial. ¿Qué fue lo que menos te gustó? Esto. ¿Y por qué? Y generas conversación. La Biblia es súper práctica en eso. La Biblia dijo que hay que caminar con el chico, ¿verdad? ¿En qué sentido? Es que debemos crear espacios naturales para acompañar. O sea, si vos a partir de ahora decís, voy a acompañarte, hijo, todos los días a las 10 de la mañana nos vamos a sentar a hacer acompañamiento, probablemente no sea muy natural. Pero si como familia tienen la costumbre de tomar tereré, y tus hijos tienen la costumbre porque estás en el medio de la estancia y en el campo y es la costumbre familiar, 5 huevos fritos y 2 tereré, y suelen ahí, bueno, crea conversaciones intencionales en medio del tereré, en donde le escuchás, no solamente impartís, sino escuchás. Si sos una persona citadina que está en el ritmo de la ciudad y el día a día, bueno, trata de estar una de las comidas con tus hijos, la cena, por ejemplo. No negocies la cena. Trata de estar en casa en la cena. Sin pantalla también. Sin pantalla, por favor, ¿verdad? Sin tu celular. Se quedan allá y estamos acá, ¿verdad? Porque la virtualidad nos hace vivir en muchos mundos al mismo tiempo, pero ninguno a la vez. Y es eso algo es tan peligro. común hoy en día, ¿verdad? Sí, entonces, está la tele con el noticiero ahí en el mediodía y la familia ahí con el almuerzo y escuchan cómo se muere aquel tipo ahí en las noticias mientras... Pero no solamente eso, Sí. es que a nivel cerebral, tu cerebro no capta lo que estás comiendo porque estás viendo una pantalla. Sí. Entonces te genera más hambre y más ansiedad. O sea, hay estudios ya hechos sobre eso. Por eso digo, información, papis, decir que no tenía la información hoy es casi irresponsable. Pero genera un ambiente en la cena en donde vos también sos vulnerable como papá. Tengo un pastor amigo que cada cierto tiempo en la mesa de la comida todos abren su celular y muestran lo que andan mirando, ¿verdad? Tus hijos no deberían tener celulares bloqueados y al que vos no puedas desbloquear. Ay, no, pero su privacidad. ¿Su privacidad? Instagram, Facebook, robaron ya la privacidad. O sea, no existe esa privacidad. Entonces, ellos entran al celular de nuestros hijos y nosotros no. O sea, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. O sea, yo debería poder entrar en el celular de mis hijos. Los piratas, los cibernéticos entran en el celular de mis hijos, ¿verdad? No, pero yo le pongo contraseña. Yo soy muy
escéptico en eso. O sea, Sí, sí. trato de generar un ambiente seguro a nivel informático en mi casa, pero el que no realmente nadie puede acceder es casi imposible. Entonces, si ellos van a acceder, yo también. ¿Entendés? O sea, vamos, por favor. O sea, en ese sentido de, papi, podemos hacer algo por esta generación. Pastores, podemos hacer algo por esta generación. ¿Sí? Esa es mi motivación con mi esposa. Es podemos hacer algo. Y sobre todo, podemos acercar a esta generación a Dios. Se puede. ¿Es diferente a nuestra época? Sí. Pero algo que quiero decir porque creo que es muy importante. A veces escuchamos de nosotros los adultos la frase, no, pero antes era así. ¿Has escuchado eso? Sí, claro. Hay una frase que de diferentes formas se formula, pero al final termina diciendo lo mismo. Todo tiempo pasado fue mejor. Antes éramos así, antes era más fácil, antes era... Y un día, orando y meditando, me di cuenta de algo muy poderoso. El Espíritu Santo me retó y me hizo ver algo que realmente creo que es importante ponerlo en la mesa. Me dijo, si antes era más fácil, ¿eso quiere decir que la sangre de Cristo ha perdido poder en el tiempo? Y yo creo que no. O sea, yo creo que el poder del Espíritu Santo sigue siendo tan relevante y tangible hoy como hace 2000 años cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, si el poder de Dios sigue siendo vigente, no es que hoy es más difícil, es diferente. Y esto yo creo que es un desafío muy grande para nosotros como líderes. Entender que hoy no es más difícil, es diferente, pero el Espíritu Santo tiene la llave para entrar en el corazón de cada chico en cada época de la historia. Y ese recurso yo debo buscar, ¿verdad? Sí, eso es bueno mencionar. También en contexto de iglesia, sí, nos encontramos con estos desafíos que hemos hablado entre adultos y adolescentes, y donde a veces inclusive sale esa frase, no, pero ellos solo quieren viajar o solo quieren diversión y no buscan profundidad. Son situaciones, pero yo creo que hemos profundizado bastante en eso, hablando y bueno, cada iglesia tendrá que buscar la forma de cómo puede acompañar, porque siempre la pregunta también entra fácilmente en los recursos, ¿verdad? No tenemos los recursos para pagar esto, para conseguir estas cosas. Son muchas situaciones así de iglesia también donde de repente algunos se sienten un poco limitados o sienten que no pueden, pero es bueno que puedas aclarar eso de que el poder de la cruz sigue vigente y puede, en cada época, en cada situación, tiene algo que ofrecer a los adolescentes también. Totalmente. Y hay algo muy importante que aclarar, creo ahí. Es cierto que hay estilos diferentes y recursos ayudan a ciertas cosas, pero hay un recurso que es el más importante de todos y es el más poderoso de todos y es el que al final cambia la historia y es el amor. Al final el adolescente, al igual que nosotros, quiere experimentar el sentirse amado. Y ese, gracias a Dios, es gratis. Así es. O sea, yo tengo el Espíritu Santo, puedo tener la capacidad de amar a una persona. Entonces, no hay excusas para ese recurso. Excelente. Me parece un muy buen cierre. Tenemos aquí la costumbre de siempre terminar el programa así con un momento de oración. Quiero pedirte que si puedes orar con nosotros, pensando, nosotros tenemos bueno, sabemos de que seguramente son más los padres, los tíos, los abuelos que nos escuchan, quizás menos los adolescentes, pero si podemos orar por los adolescentes y también especialmente por los padres y los que acompañamos a los adolescentes a nuestro alrededor, para tener esa sensibilidad, como ya mencionaste, ese amor hacia ellos, para alcanzarles ahí donde están y buscar entablar conversaciones, establecer relaciones significativas con ellos. Entonces, si podemos tener este tiempo de oración, ¿te puedo pedir que oremos por eso? Por supuesto, un privilegio. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este tiempo. Y hoy nos unimos para orar por los adolescentes en Paraguay. Hay mucha necesidad. Mucha necesidad de ser amados. Y yo quiero orar de esta forma esta mañana, Señor. Yo quiero pedirte que como generación adulta seamos pastores,
padres, profesores de colegio, abuelos, porque hay muchos también, por ejemplo, abuelos asumiendo un rol fuerte en la vida de sus hijos, de sus nietos, y esto es poderosísimo. Muchos profesores en colegios cargados y preocupados por la realidad de los adolescentes. Quiero pedirte que nos des poder, autoridad, capacidad, amor para invertir en la vida de ellos y ayudar a cambiar sus historias, sus eternidades, caminando contigo, ayudándolos a tomar buenas decisiones, ayudándolos a sanar las heridas. Y Señor, te pido que todo papá que está ahora escuchando la radio pueda orar por sus hijos nombre por nombre y decirte: Dios, dame la capacidad para ser un buen padre. Sé que no soy perfecto y no lo voy a hacer, pero al menos quiero ser un buen padre, un padre que da un ejemplo, un padre que instruye. Quizás voy a ser un poco más tosco, menos tosco. Quizás una mamá un poco más cariñosa, un poco menos cariñosa, pero que mis hijos puedan ver en mí un amor genuino por ellos y por vos, Dios. Dios, te pido por los líderes, pastores, líderes de jóvenes que están sirviendo, que están en el frente de batalla, que están en el día a día, que no es fácil. Y yo sé que no es fácil. Y que a veces hay cosas que se pueden decir, pero en la vida, en el día a día, en la toma de decisiones continua, no es fácil. Te pido que les des sabiduría, que les des entendimiento, que renueves sus fuerzas, Dios. Y te pido por cada adolescente que de pronto, por casualidad o porque sus padres están escuchando esto en el auto y ellos escuchan a la par, que está ahí sentado, Señor, te pido que ese adolescente pueda saber que tú le amas y que puede aprender a caminar en tus caminos. Y como dice el Salmo 1, a aprender a no seguir el consejo de los malos, no sentarse, agruparse con personas que quieren hacer el mal, sino aprender a buscarte desde pequeños y entender que hay una bendición especial en caminar cada día contigo, más allá de los errores, pero el no apartarse, el no rechazarte, Señor. Y si hay alguno que ya está muy mal y justo toca esta oración ahora y está luchando contra el vape, luchando contra cortes en su cuerpo, pornografía, pensamientos suicidas, lo que sea, que sepa que ahí mismo donde está, ahora mismo puede decirte: Dios, te necesito que intervengas en mi vida, que hagas un milagro porque yo no puedo más, porque yo sé que si hacen esta oración de todo su corazón, el Espíritu Santo está allí, listo para intervenir, listo para dar pasos, listo para hacer una transformación. Y si bien va a haber un proceso, pero van a poder iniciar ese proceso, porque así es tu amor. Nos recibe tal cual estamos, pero nunca nos deja en la forma que nos recibió. Siempre nos transforma para honrar tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Marcos, ha sido un placer. Gracias por... Para mí también. Gracias por abrir este tu tiempo. corazón también y hablar de todo lo que hemos hablado. Fue un placer. Y agradecemos también, querido oyente, que nos has acompañado en esta hora y media. Te deseamos muchas bendiciones para el fin de semana, un buen tiempo en familia, buen descanso. Y Dios mediante, el próximo sábado volvemos aquí para encontrarnos con un nuevo programa de Caminamos Contigo.